Bueno, seguimos en Quién Tiene la Razón y ya están nuestros invitados a quienes les agradezco la paciencia porque han estado esperando que terminara la entrevista con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Está con nosotros Fernán Altuve. Fernán, buenas noches. ¿Qué tal? Y Carlos Requena, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches a ambos. Bueno, ¿y ahora qué? Y me pregunto, a ver, ¿cuál es el próximo estudio Bayonao? Mañana toca. Mañana toca. Bueno, bromas aparte, vamos a decirlo con claridad. Es verdad que no está prohibido allanar estudios de abogados, pero es verdad también que esas medidas se toman en casos extremos. ¿Tiene José Domingo Pérez la fundamentación para hacerlo? Bueno, veremos cuáles son las razones que pone y lo que encuentra. Hay un comunicado del Colegio de Abogados que acaba de salir hace poco, donde están llamando la atención seriamente al comportamiento de las autoridades jurisdiccionales, porque, a ver, las personas tal vez no lo sepan, pero si yo como abogado tengo una carta en mi carpeta donde mi cliente me confiesa a mí que ha matado a una persona, eso es una relación protegida. Y así venga cualquier fiscal, no puede utilizar ese documento. Lo decía ayer Rosa María Palacios, es tu cura confesor. Exactamente. Y todo documento o prueba que tú quieras sacar de ahí está viciada y vicia todo el proceso, además. O sea, eso se llama la manzana podrida. Es tan tóxico que daña todo lo demás del proceso. Entonces yo lo que no entiendo es, yo creo que estamos con fiscales serios, ¿qué idea podía tener? ¿Qué cree que podía conseguir ahí que no dañara todo el resto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, creo que este tipo de casos, efectivamente alguien comparó esto más o menos con lo que quiso hacer el fiscal cuando fue a IDL Reporteros a pedirle a Gustavo Gorriti que diera las pruebas, este tipo de cosas. Es una cosa similar, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo en la actual circunstancia debemos, las autoridades jurisdiccionales, y ha hecho bien el Colegio de Abogados en emitir este comunicado, deberían guardar toda la prudencia y mesura que lamentablemente no han excedido hasta ahora, ¿no? El propio ministro de Justicia, sin meterse, porque no se puede meter por un tema obvio, ha dicho, ojo, que pueden estar jugando al borde, ¿no? Al filo, un filo muy complicado, ¿no? Yo creo que lamentablemente el borde fue antes. Han cruzado la línea. Han cruzado una línea. Lamentablemente han cruzado una línea. Y todo lo que podíamos ver se estaba llevando formalmente bien. Hay unos a favor, otros en contra. Pero ese hecho ya es un acto. Porque yo creo que, por ejemplo, se hizo más escándalo debido cuando se allanó el local de Fuerza Popular, porque, bueno, se estaba haciendo una investigación con respecto a ese partido. Pero, ojo, lo que sostiene el fiscal José Domingo Pérez es que al haber el abogado Eduardo García Navarro y la señora Juliana Lozas, de acuerdo con ¿no es cierto?, con lo que ha dicho un testigo protegido, haberle dado instrucciones al abogado Fernando Carreras para que les dijera a los testigos, miren, ustedes dicen que ustedes dieron la plata, nosotros los defendemos. Efectivamente, eso no puede hacer un abogado, no puede interferir. Sí, ¿no? Pero primero... Pero para eso se necesita un allanamiento. Primero que los interrogue. A ver, si van a allanar la casa del abogado y ver los documentos de la casa del abogado, donde están las cosas privadas del abogado, en un delito, podríamos decir, no. Han ido donde está la evidencia formal entregada dentro de una relación abogado-cliente que está protegida en cualquier legislación. Incluso cuando el abogado... pero, ¿qué cosa no puede hacer un abogado? Un abogado no puede torcer la ley. No puede delinquir. O sea, no puede cruzar la línea del delito. Pero si tiene información de actos delictivos, si tiene documentación que ha sido entregada en reserva que acredita actos delictivos de su cliente, ni lo puede entregar, ni lo puede decir, ni puede exponerlo. Y nadie se lo puede quitar tampoco. Es como si yo voy en el juicio y le arrancho los papeles al abogado y digo, señor juez, aquí está la prueba de que es culpable. Según Pérez, lo que dijo es, los señores Eduardo García Navarro y la señora Juliana Loza, y ojo, estoy repitiendo porque no me consta absolutamente nada, no estoy culpando a nadie de nada, instruyeron al abogado Fernando Carreras para que les dijera, mira, tú vas donde cada testigo y le dices, tú te echas la culpa, tú dices que la plata era tuya y nosotros los vamos a defender. Eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer. Pero lo que te quiero decir es que él tiene que encontrar todos los elementos probatorios que acrediten ese hecho antes de meterse sin vulnerar la defensa de las otras personas. O sea, es una línea muy complicada, pero claro, ese es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho te exige unos estándares para que no vengas, porque si no, de esa manera metes a todos los abogados junto con los clientes y a ver quién se salva. Ahorita vamos a tocar ese punto porque además ha habido muchas frases impertinentes y ojo, acá nosotros estamos pro la lucha anticorrupción, nadie nos va a criticar no estar en la línea de que se tiene que meter preso, que se tiene que meter y investigar a que se tenga que investigar, pero que en un juicio
en una audiencia el fiscal critique al abogado de la otra parte porque defendió narcos, eso es inaceptable. No es pertinente. Eso es inaceptable. Entonces, ni es pertinente que ataquen al fiscal. O sea, la consecuencia de que tú te metas con la conducta anterior o profesional o la trayectoria es que se metan con la tuya. Profesional legal, no estamos hablando de meterse con ilegal. Defender un narco nos puede parecer pésimo, pero es parte del trabajo de un abogado. El Colegio de Abogados ha dicho claramente: la defensa de un abogado es un acto legítimo y constitucional. Es la única persona que está privilegiada dentro del ordenamiento legal para poder conocer de los delitos, no participar en ellos, conocer y guardar silencio sobre ellos. Le vamos a preguntar en un momentito a José Carlos cómo le complica la vida a Vizcarra, porque yo creo que eso le termina complicando más la vida a Vizcarra. Pero antes, para abundar en más posibles prisiones, veamos a quién se le ha pedido, creo que 24 meses de prisión preventiva, me parece que es lo que ha pedido el fiscal en Chiclayo. Tenemos el documento bestial, no veo nada, no traje mis lentes. Ahí dice que, a ver, Cata, 24 meses de prisión preventiva contra Edwin Oviedo por delito, por acreditar la existencia de una organización criminal en el caso de los guachiturros del... no son los guachiturros del Callao. No, esos son los guachiturros del norte. Cata, no me haces eso, tráeme el papel acá y lo leo más bonito la próxima vez. Pero ya está, 24 meses de prisión preventiva pide el fiscal en Chiclayo. Va a haber una audiencia para ver si se le da a Edwin Oviedo o no. No tiene nada que ver con el caso de los cuellos blancos del puerto. Esto es el caso de Tumán, los guachiturros de Tumán, por la muerte de esta persona que estaba en medio de un conflicto por la azucarera. Pero a ver, José Carlos. Bueno, creo que sin duda le complica la vida a Vizcarra y a su gobierno. De hecho, la presencia aquí del ministro de Justicia va en ese sentido, porque creo que, digamos, de alguna manera le da el clima del gusto a lo que dice Alan García en su carta, ¿no? Creo que lo que ahora debe hacer el gobierno peruano es mostrar y garantizar que efectivamente la separación de poderes de la que el gobierno dice que existe realmente es tal, y con intervenciones tan histriónicas y espectaculares, si quieres, del jueces o fiscales, eso yo no creo que contribuya, como tampoco creo que contribuye esta intención seguramente bien, digamos, algo bien intencionado, pero de los congresistas del Frente Amplio de querer ir a Montevideo para hacer presión. O sea, yo no veo por dónde eso puede ayudar. Yo creo que a quienes quieren que las acusaciones se esclarezcan, creo que deberían tomarse un poco de valeriana y calmarse y ver las cosas en su real perspectiva. Porque creo que hay algo que lo comentábamos con Fernán el otro día y creo que sí es válido. La pasión que le pone un fiscal a un caso, el trabajo que le pone, vamos allá, que exagere, que se equivoque. Quien lo contiene debe ser un juez, pero es que esta dupla es de película de terror, porque Pérez, yo respeto muchísimo el trabajo de Pérez y me parece que Carguancho se equivoca con la suya, que no nadie lo manda a equivocarse, él solito se equivoca con su propia convicción. Mira, pero ahí no hay un contrapeso. Patricia, tú estás diciendo algo clarísimo. El fiscal puede agarrar y decirle: mire, señor juez, yo me quiero meter en el estudio X, y el juez le tiene que decir: no, no hagas eso, hermano. Además, nos vas a meter a nosotros y a todo el país en un lío. Aquí no hay contrapeso. Además, lo curioso es que Concepción Carguancho es un juez de garantía. Es decir, debería garantizar que el proceso se esté dando... Se supone que es para eso, y parece que es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que, como tú lo has dicho, parece que es el dúo dinámico, Batman y Robin, y entonces lo que están es buscando a los delincuentes, y es al revés. Pérez, yo lo he dicho con toda claridad, él tiene que ponerle pasión, él puede, si quiere en su planteamiento, excederse, porque él es una parte y tiene que buscar, luchar y combatir para encontrar las deficiencias de quien él cree que es responsable y culpable, y el juez tiene que decirle sí, no, sí, no. Pero si le dice ole, ole, ole a todo, entonces ¿qué vamos a terminar? A mí me parece siempre didáctico ver estas series gringas de cómo funciona la justicia, ¿no? ¿Dónde funciona? Law and Order, por ejemplo, es una serie viejísima que dan hace años. Y el gran pleito siempre es el policía que le dice al fiscal: mira, tengo estas pruebas contra el violador. Y el fiscal le dice: no me alcanza, el juez no las va a tirar por la cara, ¿no? Claro. Entonces, tienen que ir con algo muy convincente para que el juez les dé permiso para hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Un dato, por ejemplo, que lo conversábamos antes de entrar. Se está
hablando en el mundo periodístico, la gente que opina, la hipótesis del fiscal. No. El fiscal no viene con una hipótesis. El fiscal solo puede entrar con una tesis, porque la tesis implica probanza. Una hipótesis no necesita prueba. Entonces tú tienes que ir con una tesis, con prueba, aunque sea poca, pero prueba. El abogado hace la antítesis y el juez hace la síntesis de cualquier acto procesal. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo es? A ver, otra vez. Tesis del fiscal, antítesis del abogado, síntesis del juez. Perfecto. Claro. Nada de eso ha existido. Vino con una hipótesis y el juez Garbancho dijo, esa es la hipótesis del... Y ojo, Oye, no toda yo tesis, no puedo aceptar una hipótesis. No toda tesis es finalmente sustentable. Por eso existe, cuando uno se gradúa, una sustentación de tesis. O sea, tú Y hay aprobados y desaprobados. Exactamente. Y el jurado te dice, mira, lo lamento, no aprobaste. Claro, porque A más B no te da C. Claro, Exactamente. donde sí existe hipótesis en el periodismo de investigación, que es válido porque, digamos, no tienes que necesariamente... Y no hay comprobar. consecuencia, porque la consecuencia de las hipótesis de un periodista, que son totalmente válidas, son que te va a exponer y tú podrás defenderte, Exacto. pero no te meten preso. Y que pueden ser un insumo para que al final el fiscal actúe, tome el caso. Las hipótesis de la prensa servirán para la tesis Exacto. de un fiscal. Me parece que, por ejemplo, y eso sí se ve con claridad, en el caso que sustenta, y por eso es muy interesante cuando se pone una audiencia en televisión. Cuando uno escucha al fiscal José Domingo Pérez sustentando el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, uno podrá estar de acuerdo o no con la tesis, pero ahí hay causa, consecuencia, prueba 1, prueba 2, testigo 1, testigo 4. Pero ¿no? él mismo tiene el problema y dice, esa es la hipótesis. Él no lo plantea como una tesis. Incluso el acto de entrar hoy día significa que no tiene suficiente prueba. Porque si tengo suficiente prueba, ¿para qué me meto al estudio de abogados de la otra parte? Bueno, pero tiene derecho a hacer pesquisa, ¿no? Si no, ¿de dónde Sí, sacas pero tu no prueba? ahí. Pero no ahí donde estoy seguro que voy a encontrar algo. Tampoco se trata de hacer tirarte tu cambio y que te lleguen las pruebas. Pero pues lo que te quiero decir es, yo estoy Sí, de ya acuerdo entiendo. con su derecho a argumentar, con su derecho, pero el juez te tiene que decir, oye, tienes que traer algo. Teníamos, no sé si Catalina si lo tenemos a la mano, unos videos que habíamos visto, porque ayer hubo una presentación del fiscal José Domingo Pérez en la Universidad de San Marcos. Y miren, ni Juan Gabriel, ¿ah? Ahí está. miren cómo entra. Impresionante. Y eso está bien. A mí me parece sumamente positivo que una autoridad judicial, hace 1 año, 2, no hubiéramos pensado nunca que una autoridad judicial iba a ser recibida como un rockstar. Y está bien que la gente confíe en su justicia, pero ¿cuánto de eso puede distorsionar como ser humano que es yo creo su que actuar, ¿no? ahí tienes en eso toda la razón, porque en todos los casos que hemos visto, el famoso juez Di Pietro, el juez Garzón, todos los fiscales, los jueces famosos, Sergio Moro, ahora que va a ser ministro de Justicia, terminan involucrados en la política. Y eso termina siendo negativo. Entonces, ojalá que estas figuras judiciales no se involucren en eso y mantengan su vocación, porque muchas veces el micro, la fama, la celebridad te hace dar un paso y entonces todo lo que tú has hecho bien termina ensombrecido por el mundo político. Sobre todo porque sería fantástico que el señor Pérez siga siendo fiscal, ¿no? Claro. Si pone pasión y lo hace bien, enhorabuena. Que de hecho, una cosa en esta búsqueda de cámaras, si se quiere, y en este histrionismo que ha mostrado también el juez Concepción Carguancho, es este extraño patrón que todos los casos que se le presentan requieren prisión preventiva. Entonces tú dices, ¿no hay un caso que no la merezca? O sea, todos los casos... La vez pasada dijo, ojo, a 3 la semana pasada no les he dado. O sea, casi como diciendo... Porque no había cámara. O porque necesitaba casos para poder... No, nos estamos burlando del señor Carguancho, pero sí creemos que se le pasa la mano. Y eso creo que es un consenso, por ejemplo, casi en toda... Porque se habla de la prensa asusando. La mayoría de la prensa seria está en contra de ese tipo de decisiones. Uno puede leer columnas de opinión, portadas de diarios, y no, nadie está asusando prisiones preventivas No, justas, creo que él está actuando de oficio, ¿no? Yo, ya te digo, se equivoca el problema con su es propio que entusiasmo. Sí. Termina resultando una inequidad, no por él, sino porque además los juicios van con distintas etapas, pero entonces la gente empieza a decir, ¿y por qué unos sí y otros no? Sí. Entonces ya empieza la suspicacia, la sospecha, que termina haciendo daño, porque entonces terminan diciendo, no, a fulano no, porque lo favorecen políticamente, a Perencejo no, porque lo favorecen de otra manera, a fulano sí, porque lo quieren perjudicar. Entonces empiezan a ir desequilibradamente. Claro, y entonces ahí sí, digamos, la persecución política que denuncia Alan García, que creo yo es poco sustentable, sí termina al tener una
judicatura tan politizada así termina siendo, porque digamos, no es que haya una persecución hacia un partido como la que había en los 50 o 60, cuando apristas y comunistas eran perseguidos y pasaba lo que pasaba con Aya de la Torre, que tenía que asilarse reiteradamente, ¿no? Eso no hay, creo yo, pero sí hay una judicatura o unos actores judiciales que están actuando con imprudencia, que dan visos y creencia o le dan sustento a este tipo de teorías, ¿no? Ahora, es complicado porque efectivamente hablar de persecución política es pues un exceso a todas luces, porque yo no veo a Vizcarra corriendo con un garrote detrás de nadie y porque al Estado mismo le genera incomodidad, ¿no? El general de la Cancillería dijo que él descartaba la persecución por parte del Ejecutivo. Esas fueron sus declaraciones. O sea que... Pero entonces, ¿quién estaría persiguiendo? A ver, ¿qué es lo que pasa? Aquí ha habido una explosión de corrupción en el Poder Judicial, vamos a ser claros. Y entonces ahora el Poder Judicial dice, para quedar bien, vamos a pasar de la mugre que salía por los audios a ser carceleros, y todo el mundo va a decir, son carceleros, entonces no son corruptos. Entonces no vaya a ser que haya, digamos, no una concertación, pero sí hay una tendencia a quedar bien a costa de un exceso de dureza. Entonces el Poder Judicial podría estar tomando medidas o no tomando garantías para mejorar su imagen en perjuicio de mucha gente. Ahora, lo que ha pasado también, no lo podemos negar, es que, claro, está muy bien, repito, que el Poder Judicial empiece a mejorar su imagen, que tiene que salir además... No a costa de los inocentes. No utilizando arbitrariedades. No utilizando arbitrariedades, pero no podemos negar que ese es un caso que tampoco le había tocado antes al Poder Judicial, que resulta que toda la clase política, por angas o por mangas, toda la clase política está involucrada en casos de corrupción por culpa de Odebrecht. Sí, pero, ¿no? Y pasa acá, pasa en Panamá, la Corte pasa Suprema en del Brasil. Perú, caso Tineo, caso este famoso que Rodríguez Medrano, ahora caso el que se asila. O sea, cada cierto tiempo aparece un Supremo metido en chanchullos y resulta que quien tiene que pagar las consecuencias son los justiciables. No, pues, la Corte Suprema, nadie ha agarrado y ha puesto la lupa y decir, oye, ¿qué está pasando ahí? Ya, pero ese es otro rollo. No, pero ese es el rollo del Poder Judicial que desarrolla todo esto. Pero no por eso tampoco vas a decir que no pasa nada con Keiko, que Keiko no es una perseguida política por culpa de que la justicia necesita limpiarse la cara. ¿Hay un caso con Keiko Fujimori y todo el Partido de Esfuerzo Popular? Sí. ¿Lo hay con Susana Villarán? También. PPK está metido hasta las orejas. ¿Qué vas a hacer, pues? Los tienes que juzgar. Sí, pero juzgar y encarcelar son dos cosas diferentes. Estamos en eso, estamos de acuerdo. A ver, juzguen al señor Oviedo. ¿Lo tienen que meter preso 24 meses? Juzguen a la señora Villarán, ¿la tienes que meter presa? Juzguen a la señora Keiko Fujimori, ¿le tienes que dar 36 meses? O sea, es evidente la desproporción. Pero claro, esa foto que tú pones satisface a la gente indignada con la corrupción del Poder Judicial, porque entonces compensan su defecto con un exceso a costa de gente... pero también es entendible, o sea, poniéndonos en el zapato de los indignados, todo este halo de impunidad que lamentablemente ha habido sobre la política peruana, ¿no? Entonces, ahí tú puedes entender, yo estoy de acuerdo en que se deben garantizar el debido proceso y creo que las bases del Estado de Derecho y se debe evitar las arbitrariedades. Pero digamos, lamentablemente el halo de impunidad permite reacciones de ese tipo. Yo te digo una cosa, estoy de acuerdo contigo en un punto fundamental, que hay que condenar, pero no metas si no has condenado. Entonces, lo que le estás dando es la oportunidad de que el fiscal esté 36 meses investigando. Efectivamente, no, pues. y al final de cuentas, lo que termina pasando muchas veces con los casos de prisión preventiva es que no llegan a ningún sitio. Así es. Nunca se acusa. ¿Por qué si tiene tantos elementos el fiscal Pérez no presenta ya la acusación? Que acuse, que demuestre, y si ya está todo, que condenen. Y que vayan presos, pero por condenados. Hay una pata coja en tu teoría, Fernando. A ver, ¿cuál es? Si el Poder Judicial está actuando así para limpiarse la cara, bueno, se tiene que limpiar la cara desde hace 20 años, porque hace 20 años mete gente presa con prisión preventiva sin justificación y antes era peor. Sí, pero los audios que han explotado y que han indignado a la gente necesitaba que cayeran peces gordos. Pero los peces gordos del Poder Judicial... Ya que caigan, pero lo que pasa es que los peces gordos de la política... Que los condenen. La embarraron, pues. A ver, sí, pero yo no estoy pidiendo que no los condenen. Lo que estoy diciendo es,
condénalos, pero no utilices la prisión preventiva para patear el tema. Porque te voy a decir una cosa, mira toda la cantidad, hagan una relación de las 400 que fueron por el fujimorismo a prisiones. Lo metieron a todos presos, 8 meses, 24 meses, hay gente que todavía está sin proceso detenido, sin proceso. Ya, ¿cuántos han sido condenados? Condenados, o sea, de todo eso, ¿cuántos son los culpables de verdad judicialmente? Yo agregaría los casos emblemáticos del lustro previo, ¿no? El señor Álvarez, no se sabe qué ha pasado. El señor Martín Belaúnde. Pero son precisísimos, pues, ¿no? Por eso digo, no se inventó. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que no está bien. El pobre, ¿cómo se llama? Que León Alegría lo metieron preso un montón de tiempo, no lo pudieron juzgar porque se excedió la prisión preventiva y ahora le van a zampar una cárcel que creo que ni siquiera se puede descontar los meses del caso anterior. Por eso, lo que te quiero decir es que ese mecanismo de te meto preso y después ya veo, no está bien. Estamos haciendo las cosas mal. Eso no quiere decir que dejemos la impunidad, porque entonces estamos haciendo una punición selectiva y una impunidad selectiva, que es tan malo como la impunidad de todos. Pero que no hay persecución política, por lo menos el Ejecutivo. Bueno, eso lo decidirá el gobierno de la República Oriental del Uruguay. ¿Pero a ti qué te pareció? Bueno, vamos a ver qué dice el gobierno de la República Oriental. Tabaré no te tiene que contar a ti. No, pero yo quiero saber qué es lo que va a decir. Quiero saber qué es lo que va a decir, porque lo que puede decir es muy grave para el gobierno del Perú. O sea, que hay que ver cuál es. Primero, el gobierno uruguayo no tiene que fundamentar los motivos, solo tiene que decir que ¿le doy o no? ¿Le doy el asilo político o no? Y inmediatamente el gobierno tiene que darle el salvoconducto, porque eso dice la Convención de Caracas del año 54, en su cláusula 12 y 13. O sea que quienes están pensando de que el salvoconducto no es obligación, es una obligación del Estado peruano doble, porque está firmado como convención y además la sentencia del Tribunal de la Haya, en el caso de La Torre, nos obliga a dar el salvoconducto. Bueno, le preguntamos a Pero luego el Estado podría apelar eso, ¿no? ¿O no? ¿A dónde? ¿No? Es decisión del Estado. ¿Puede pelear en las instancias tipo ¿le dan el salvoconducto tipo ONU, y se va más arriba? Es una decisión exclusiva desde el año 54, por jurisprudencia de la Corte de la Haya y por convención americana del Estado asilante. Bueno, lo que contestó ahora que le preguntamos al señor Vicente Ceballos fue bien claro. No evalúan todos los escenarios, ¿no? Pero eso demuestra que es un buen abogado y que todos los escenarios se tienen que evaluar. Pero dijo una cosa que tiene su lectura entre líneas, ¿no? Si estamos obligados a dar el salvoconducto, no estamos obligados a darlo en un tiempo determinado. Así, adelante puedes quedar. No, es que perdón. En la embajada hasta que a mí se me tiene la obligación. No. Eso se discutió hace 64 años. Ahí en La Torre se pasó 5 años en la embajada porque el gobierno del Perú no reconocía el derecho. A raíz de eso. Exactamente. Y la sentencia dijo que era obligación del Estado peruano dar el salvoconducto. Y después de eso se hace la Convención de Caracas. Bueno, y en el año 92 a García se le dio el salvoconducto en 72 horas. Sí, o sea que la dictadura fujimorista era más respetuosa del orden internacional que la democracia. Quería que se fuera. Bueno, aquí entre nosotros, políticamente, lo más inteligente con un problema de estos es adiós, sal, porque esto cada día a quien perjudiques a un gobierno. Y además hay que decirlo, si es que hay alguien con quien sepultó su carrera política, con razón, sin razón, con justo, Alan García no puede fugarse 2 veces del Perú y volver a aspirar a nada político en su vida, ¿no? Vamos a ver. Ay, por favor, Fernando. Mira. Pero si se sacó 5% antes de haberse fugado. Bueno, y quién sabe si ahora esto, o sea, la líder de la oposición que está demolida es Keiko, y ahora la gente está a favor y contra Alan García, vuelve a polarizar el país. O sea, yo no digo, va a cumplir 70 años, tiene un conjunto de hándicaps a lo largo de su gobierno que no ha sido bien visto por un sector popular, todo lo que tú quieras. Pero lo cierto es que él en esa embajada es el líder de la oposición hoy. Lo es. ¿De qué oposición? De la única que hay, porque no hay otra. La otra está en Santa Mónica. Entonces, pero él es asilado en una embajada. ¿Cuál oposición? Yo creo que Aya de la Torre estuvo asilado 5 años y era el líder de la oposición. Claro, Aya no fue presidente 2 veces. Aya de la Torre no fue presidente 2 veces. No te atrevas a comparar. Yo discrepo. Yo no soy aprista, pero a mí Aya de la Torre me parece un personaje
Alan García no leía ni al dedo gordo del Pero no fue presidente. creo que cualquier político, como dicen, político que respira, aspira, ¿no? Absolutamente. Está buena la Pero no creo que, la verdad, yo creo que el futuro político de Alan García es bien complicado. mira, yo no diría yo que creo está que- liquidado, pero No, es No, bien pero yo es más, complicado. creo que comprometió a Lapra. Todo además, el ¿no? mundo dijo que Rafael Caldera era un cadáver político y en el año 1995 dio un discurso y terminó siendo presidente. No, el propio García, el mejor discurso político de los últimos 20 años es el que dio en 2001 al regresar a Perú. Ese discurso en el que hacía alusión a Calderón de la Barca en el Paseo de la República. Por eso. ¿Ya? Eso después de hacer el gobierno desastroso que hizo del 85 al 90 y logrando colarse a la segunda vuelta contra todo lo que se dijo de él en los 90. Pero ahora su situación es, creo yo, muchísimo más Además, complicada. ¿no? Alan tiene una cosa en su contra muy fuerte. Y yo creo que incluso su figura terminó beneficiando a Keiko. Porque frente a una justicia que está siendo severísima y que se le está pasando la mano con todos, los únicos que no quieren venir, no quieren dar la cara son él y Toledo. Y la verdad que te pongan en el mismo grupo de Toledo, prefiero estar en un conjunto vacío, la verdad. Bueno, pero eso lo conversamos ahora, pero lamentablemente el pueblo peruano tiene votaciones insospechadas. Ya lo hemos visto. Mira, es que no tanto, estamos madurando, 20 años de democracia no son cualquier cosa. Sí, eso es cierto. Yo No, creo 20 que años de democracia no son cualquier cosa. Yo veo- Fernández, que no, digamos, la verdad muchas veces uno de los errores que cometen los políticos y la opinión pública es desdeñar a un candidato. Y fíjate a Bolsonaro. A Bolsonaro todo el mundo hace 3, 4 años decía que es un loco. Los muertos que enterraste gozan de muy buena salud. Claro. Yo no estoy diciendo que Alan García está en su mejor momento. No lo voy a decir. Te mandaríamos, Ese es el colmo. te mandaríamos ahí al Arco Herrera, claro, conoces ahí en el obviamente, ejército, no, frente al no agricultor. está en su mejor momento, pero ha demostrado en un escenario que todavía sabe Bueno, sí. mover las cuerdas de la Pero- política y tiene apoyos internacionales y tiene presencia. O sea, yo no descarto su habilidad. Ahora, Vizcarra debería moverse mejor internacionalmente. No con la llamada No. Tabaré, que acá Fernández dice que es un error, yo la miré como con desconfianza, pero sí le toca posicionarse internacionalmente diciendo, oigan, señores, un ratito. El golpe ¿no? es directo a él si se da el asilo, ¿ah? Es un golpe directo claro. al presidente. Tiene que tener una estrategia para salir a decir, no. Y la otra lo víctima siento, colateral por haber mandado su carta es Ollanta Humala, porque si le dan el asilo quiere decir que tú estás bien preso. Pero ¿para qué mandas esa carta? Claro, sí, pero sí Porque no pueden no estar bajo el reflector, qué manera de Pero una equivocarse. complicación que tiene García y el APRA es que no ha habido ningún partido político, ni siquiera Fuerza Popular, que ha salido a respaldarlos. De hecho, ayer Acción Popular y el Nadie. PPC dijeron, no, acá no hay persecución política. Y la carta de Humala que tú cuestionas, sí creo yo que exponía bien los argumentos de por qué no había persecución política, aún él habiendo sido víctima de una arbitrariedad del Claro, Poder pero Judicial, si ¿no? el gobierno uruguayo le da el asilo a Alan García, entonces Sí, Ollanta de debe ir acuerdo. preso bien No, porque él de acuerdo. reconoce De acuerdo. que está bien preso. Ah, pero digamos que no hay ni en el interior del país, ni la opinión pública, ni la clase política está en su línea, ¿no? Hoy eso es así. Estamos hoy día en el asilo del 5 de abril del año 92. Todo el mundo vociferaba No. contra No, la... pero no estamos, no. pero Vizcarra no es Fujimori. Perdón. ¿no? Estamos en el hecho de ese asilo. Si el gobierno de Vizcarra es un gobierno desastroso económicamente, como parece que va a ser, porque la situación económica nadie la quiere tocar, pero es un desastre. Hoy estás lleno de malas profecías. Bueno, me ha tocado, Alan pero si se quiere meter en mi estudio de abogado, tengo que salir a decir algo. Ni le Estás preguntes quién lleno gana el de malas partido. profecías. Ni te pregunten quién gana el partido. No quiero ser Abel Malagüero. Entonces, lo que te quiero decir es que la situación económica no es nada buena. O sea, el señor Vizcarra tiene que pensar que su proyecto no solo se basa en el proyecto político que ha planteado y que termina el día 9 de diciembre, sino que tiene que tener un proyecto económico. Si ese proyecto económico no existe o fracasa, ¿cómo va a llegar él al fin de su De acuerdo, gobierno? esta agenda se le está acabando. Se le está acabando. de Y acuerdo. entonces todo el mundo va a salir enfurecido contra él. Esto es pesos y contrapesos. Sí quiero rebatir la idea de Fernández de comparar esto con el 5 de abril. El 5 de abril hubo una ruptura del orden constitucional, hubo tanques en la casa de García. García tuvo que escaparse por los techos. Ahora hay No había turbas un pegándole a los políticos en la puerta de la embajada. De acuerdo, pero no hay... Colectivos Pero no ha habido ruptura del orden constitucional, No te voy a decir no hay tanques. Y aún en esa circunstancia, como hemos dicho antes, el gobierno entonces le dio el salvoconducto que requería el señor García para que pudiera irse a Colombia, ¿no? Claro, pero lo que te quiero decir en todo esto es que estamos en un momento donde el gobierno
que no lo hago responsable del tema judicial, pero el gobierno está muy fuerte, tiene mucho apoyo, como lo tenía Fujimori, mucho apoyo. Yo no estoy diciendo que no. Igual, no estoy señalando que los hechos sean iguales, sino la popularidad de los gobiernos. Pero cuando la popularidad de Fujimori se fue al tacho y esta popularidad del señor Vizcarra puede irse antes porque su proyecto económico es menos sólido que el de Fujimori, entonces todos los damnificados, dañados, golpeados de los estropicios de Alberto Fujimori se convirtieron en una fuerza que creció. Sino que lo explique Keiko, sino que cuente Nadine, ¿no? Efectivamente la popularidad de cualquiera es la cosa más efímera del mundo. ¿no? Entonces, tienes que aprender que es un Nadine era presidenta. Canto de sirena. Canto de sirena. Por eso. Entonces, hoy día está el señor Vizcarra con una popularidad que Dios se la bendiga, pero que la utilice para hacer algo. Para bien, efectivamente. Y creo que le toca centrarse en los problemas del país. Hoy día han matado a 2 policías en plena calle persiguiendo a un delincuente. Tenemos casos de asesinatos y violaciones a mujeres todos los días. Así que a menores. A menores, terribles, ¿no? Así que creo que la agenda se tiene que centrar en lo que nos está, en realidad, en lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Ya veré García que come en la Embajada del Uruguay, ya veremos si se va o no se va. No es que no sea importante, pero no puede comerse toda la agenda, ¿no? Se está perdiendo de vista una cosa que puede generar que esta popularidad sea después del 9 de diciembre efímera. Y entonces el corsi y recorsi, los contrapesos pueden hacer, no digo que sea necesariamente García, pero opositores del señor Vizcarra que se conviertan en grandes opciones. Claro. El tema es que ahora esa posición no existe. No existe. Las oposiciones no se crean solas, las crean los gobiernos. O sea que este gobierno está creando su propia oposición. Cuanto más se demore en darle el salvoconducto, más va a crear. Sino que cuenten los españoles cómo 4 pelucones pueden terminar, disculpen, los chicos de Podemos me parece que han hecho un buen trabajo, pero cómo pueden terminar convirtiéndose en oposición, ¿no? En un momento. Y Odría, teniendo allá la torre 5 años, lo único que hizo fue darse cuenta 5 años después que todas sus obras estaban cuestionadas y un presidente que había hecho probablemente más que nadie tenía el problema de la torre que terminó arruinándolo políticamente y tuvo que irse. Pregunto rapidito, porque una pregunta que le hice al ministro de Justicia, porque me parece pertinente la opinión de todos al respecto. Caso Mamani, ¿qué debería pasar en el Congreso? Bueno, el Congreso tiene que sancionar de manera funcional a un congresista si ha vulnerado alguna norma ética. ¿Es solo ética? Bueno, la competencia del Congreso es ética. ¿Y por qué no va a su comisión? Pero podrían desaforarlo si es que consideran, si es que se comprueba algún delito, ¿no? Sí, perdón, pero ¿el delito ha llegado o no ha llegado? ¿Cómo que no? Han presentado la denuncia del delito y todo lo demás. O sea, lo que puede hacer el Congreso... Hay denuncia judicial. No, a ver, el Congreso lo que puede hacer por sí mismo es ética. Si llega una denuncia constitucional... Esa denuncia constitucional va por todo el trámite, puede desaforarlo. Son cosas diferentes. ¿Y no puede ser de oficio? De oficio no puede desaforarlo si no hay una denuncia. Digamos, pero un congresista un congresista mata a alguien y entonces si no porque si mata a alguien está en ese momento en caso de flagrancia. Es flagrancia. Bueno, nos tenemos que ir. No estoy de acuerdo con Fernando, tuve que se ha puesto un poco lleno de malas noticias. Algún día tenía que Nos vamos antes de que nos corten. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por estar en casa. Espero que la hayan pasado bien y quedan